días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo con la columna número 7 del periódico Contrapunto, su servidor Ernesto Panamá. La columna se titula La peor pandemia y la columna se lee así. Creí que las pandemias del COVID-19 y las muertes por sobredosis del fentanilo eran lo peor que podía ocurrir a la humanidad. Pero me equivoqué. La difusión de mentira por la prensa tradicional de un enfrentamiento militar, el despilfarro de impuestos de los norteamericanos en la compra de armas y el endeudamiento de Ucrania, patio trasero de la Casa Blanca, provocan que el barril de petróleo llegue a $96, que la inflación en Estados Unidos alcance el 7.5%. Ambos índices son considerados récord mundiales, provocados por motivaciones oscuras de unos cuantos que ganan y de toda la humanidad que pierde. Los efectos del alza del petróleo y la inflación perjudican a todos los habitantes de la Tierra, pues el precio de la gasolina aumenta y por lo tanto el costo del transporte de materias primas, productos terminados y alimento suben. Y además, la inflación reduce el poder de compra de quienes tienen un salario. Este doble efecto, considero, es la peor pandemia que hemos sufrido en 200 años. Y resulta que esta pandemia tiene nombre y apellido. Se llama Pandemia Joe Biden. El servicio de este personaje servil y senil ha brindado al complejo armamentista, a cambio de su enriquecimiento desde sus años de senador, culmina este 2022 con la propagación de falsas banderas que anuncian una inminente invasión de Rusia a Ucrania. El daño causado por la pandemia Biden en menos de un año de gobierno nos afecta a todos en el planeta. El mundo ve sus bolsas de valores retroceder. Los norteamericanos comprueban el despilfarro de sus impuestos en ejercicios militares, movilización de tropas, entregas de armas a Ucrania, país cuya deuda aumenta y productividad baja. Lo que sucede cuando te prestas a ser patio trasero de un inquilino corrupto de la Casa Blanca. Raytheon Technologies y Northrop Grumman han aceptado su bonanza económica en este periodo y reconocen que las noticias y la propaganda de la invasión rusa han sido la causa de sus cuantiosas y millonarias ventas. Nos preguntamos
¿por qué la prensa promueve falsas noticias de guerra? Si el 79% de los norteamericanos están en contra del envío de armas y el despliegue de tropas a Europa. Pero debes informarte un poco más para saber por qué lo hacen. Uno de los mayores accionistas del periódico New York Times es el Vanguard Group. Y este grupo también es accionista de Northrop Grumman Group, el fabricante de armas. Claro, esta propaganda ya hace vender más armas, por lo tanto la publico aunque vaya en contra de la voluntad del pueblo norteamericano. Pero hay más. Te recuerdo que el Partido Demócrata en el 2016, el señor Obama lo dejó en quiebra y le fue entregado a la señora Hillary Clinton, quien se había hecho durante su gestión dentro del gobierno de Obama de miles de millones de dólares, y ella fue quien cubrió su campaña y financió el Partido Demócrata. Biden en abril debe enfrentar las elecciones de segundo término. En ellas se decide la mayoría en el Congreso y el Senado norteamericano. Y si no tiene fondos, ¿de dónde los va a obtener? De la venta de armas. Estas empresas son las que van a pagar las campañas de los candidatos demócratas a partir del mes de abril. Y además pasarán a llenar los bolsillos del señor Biden y sus corruptos aliados, senadores, congresistas, etc. Da asco comprobar cómo políticos corruptos alcanzan tal nivel de sometimiento al dinero. Situación en que unos pocos poseen tanto poder y dinero que quemarlo es diversión. Por supuesto, el que María y Juan deban de dejar de comer para alimentar a sus hijos ni siquiera pasa por sus mentes. Pandemia Biden ha logrado que los Estados Unidos retroceda. Acabó con su liderazgo mundial. La OTAN se encamina a su fin. El chantaje del dólar está por terminar. Pero lamentablemente existen corruptos en el gobierno Biden y en este caso en el Congreso norteamericano que pretenden crear legislación con la que las naciones soberanas no puedan evitar ser chantajeados con el dólar. Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, no pueden guardar silencio ante una acción como esta, a menos de que sean parte del mundo global el que pretende un gobierno mundial al que las naciones del mundo se someta y rinda pleitesía a la banca central y a los fabricantes de armas para que nos presten dinero y evitemos nos creen guerras. En cambio, hay otros senadores, como el senador Ted Cruz del estado de Texas, que ha felicitado la decisión
del presidente Bukele de independizarse al crear la moneda Bitcoin y favorecer a sus ciudadanos con un sistema de cambio monetario que no afecte su bolsillo. Esta situación no debe continuar y el pueblo norteamericano tiene la oportunidad de apoyar la iniciativa del congresista republicano Ronny Jackson, médico de 3 expresidentes, quien junto con 37 miembros del Congreso demandan al presidente pandemia Biden a que se haga la prueba cognitiva para determinar si está en capacidad de gobernar. La Casa Blanca no ha respondido ante el requerimiento del Congreso. El apoyo y la exigencia del pueblo norteamericano se hace necesaria. El presidente Trump se sometió a la prueba y la pasó. Yo creo que pandemia Biden no la pasa. Por lo tanto, no quiere someterse. Esto nos lleva a concluir que los Estados Unidos están divididos. Como imperio están llegando a su fin y solo el pueblo norteamericano lo puede evitar. Pandemia Biden y su demencia senil nos conduce a un enfrentamiento nuclear. Por tu atención, gracias, Ernesto Panamá, para servirles.